Pues bueno, antes que nada, sean todos ustedes bienvenidos a esta clase. Les agradezco que se tomen el tiempo para poder compartir un ratito de conocimiento. Eh, es muy importante que sepan mmm, que nosotros como psicólogos realmente tendríamos que estar mejor preparados de lo que nos preparan en las escuelas, ¿no? Y sobre todo a nivel licenciatura esto es normal porque pues lo que nos dan ahí es una embarradita, pero los programas educativos, la verdad es que pueden mejorarse. Y yo creo que una de las áreas para las cuales se puede desarrollar más, por lo menos en la Universidad de Guanajuato, es para ahondar en el tema del cuerpo, ¿no? Para el tema de los desórdenes orgánicos que pueden afectar a estados psicológicos, ¿sí? Entonces, creo que por ahí tienen un par de materias, pero yo, por ejemplo, cuando cursé la licenciatura, me acuerdo que sí teníamos una clase casi casi que era de este tema que yo les voy a dar, ¿no? Pura psicopatología, pero psicopatología causada por un desorden orgánico. Ya para finalizar esta pequeña introducción, ay, se me fue, ya no me acordaba que era dar clases yo. Bueno, en fin, eh, justamente hoy, no sé si yo no creo en esas cosas del destino, solo casualidades, pero justamente hoy me llamaron para pedirme una asesoría en cuestión de psicopatología. Una persona que, que me platicó de un sujeto de 25 años que estaba como por una especie de crisis familiar, ¿no? Esta cuestión del coronavirus ha movido un montón de cosas de la dinámica de las familias y resulta que a este chico el padre estaba preocupado porque estaba bajando mucho de peso, mide más o menos 1,78, es decir, poquito menos que yo, y pesaba 60 kilos, ¿no? Según cálculos del propio padre. Eso es, híjole, flaquísimo, flaquísimo, flaquísimo. Ya cuando yo traté de indagar un poquito más sobre el tema, le habían encontrado una bolsa vacía, pero pues que indicaba que ahí se había almacenado algún tipo de droga. Creían que era cristal, ¿no? Cosa que hubiera sido entendible porque los estimulantes, como vimos, inhiben el apetito y uno de los síntomas, sí, uno de los síntomas más evidentes de una persona que consume es que empieza a adelgazar, ¿no? Pero además que empieza a adelgazar tanto, indicaría ya un consumo más avanzado. Ya cuando seguí yo con esta entrevista, por llamarla de alguna manera, mencionaban que se salía en la noche, que decía que iba a dar una vuelta, que estar encerrado tanto tiempo en la casa con esto de el coronavirus, pues como que lo estresaba y ya no regresaba hasta el día siguiente o en la mañana y decía, cuando le decían, no, pues ¿dónde estabas? No, pues en la calle, ¿no? Y muy, muy hermético. La cosa es que pasó como una especie de problema que no indicaron cuál fue, pero lo confrontan y él dice que fue al médico, al neurólogo, porque tenía creo que cefaleas o no sé, algo por el estilo, náuseas, y el médico le mandó a hacer una TAC y resultó que tenía así lo mencionó el padre, como una especie de quiste aracnoideo. Entonces me pregunta que si yo sé qué demonios es eso, le pido que él me diga qué es lo que le dijo el chico, ¿no? O qué es lo que él estuvo indagando, porque también se puso a indagar, y ya menciona que pues las meninges, que una especie de capita, que por ahí se formó ese quiste, que puede ser tanto maligno como benigno, y que efectivamente produce algunos síntomas, como los dolores de cabeza, como las náuseas, como el vómito, etcétera, ¿no? Que también puede ser operable o no operable o tratado bajo otros medicamentos, bla, bla, bla. El chiste es que cuando retorna la plática sobre lo que le dice el propio chavo,
es que el médico le dice que lo va a extirpar, ¿no? Que le va a aplicar una cirugía, pero que no, no le va a garantizar nada y que le quedaban 5 años de vida, porque ese es el promedio que viven las personas que tienen el padecimiento que tenía él. Entonces él se angustia mucho, tiene síntomas evidentes de depresión, por ahí a lo mejor con especificador de ansiedad, y entonces me preguntan qué onda, ¿no? ¿Qué les podía yo sugerir? Me pareció muy interesante, ¿no? Porque lo que yo les dije era que en estas situaciones eh, hay que ver todas las cartas para poder tomar una decisión correcta. La cuestión es que, por ejemplo, en el juego de cartas, uno no siempre tiene el mazo, ¿no? Y si vale la analogía, pues hay que recurrir a quien lo tiene para poder ir develando las cartas. Entonces le dije que le mostrara, que le pidiera la TAC, ¿no? O que le pidiera la receta porque también al parecer le dio unos medicamentos que según tenía que administrárselos por un año, pero que no lo hizo porque al parecer el médico también le dio la indicación de que el consumo continuado de estos medicamentos le iba a dañar el sistema digestivo. Efectivamente, ¿no? No es el sistema digestivo, pero sí los medicamentos dañan el hígado, pero como que hay cosas que no cuadran aquí, ¿no? Ven en esta historia, ¿no? Ven que hay por ahí situaciones que son foquitos rojos. Entonces, el chico se había salido de su casa, perdió la TAC, el chico también perdió las recetas y se quedaba todo como un dicho, ¿no? Entonces, la indicación fue de que, no decir que eso era una mentira, ¿no? Sino ver de qué manera se puede corroborar y de qué manera no se confronta para que no se acabe de fracturar esa relación, ¿no? Paterno-filial. Entonces era, ¿sabes qué? Te voy a recomendar a un neurólogo, acompaña tú al joven y seguramente le va a mandar a hacer una tomografía y le hacen ciertas preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro médico supuestamente le había hecho además una cotización yo le preguntaba cuánto, ¿no? Y era de 200,000 pesos. Una cirugía así es muy complicada. Aquí en Celaya, no sé, hay muy poquitas personas que pueden hacer una cirugía de ese tipo. No sé, yo creo que dos, tres, y no en cualquier lado se pueden hacer, ¿me entienden? Hay que tener un equipamiento muy específico, y yo creo que, o no creo, ¿no? Estoy seguro que no salen 200,000 pesos. Una cirugía de este tipo sale en medio millón, ¿no? Mínimo. El chiste es que para no hacerles el cuento cansado, la idea es, si va con el neurólogo y confirma que tiene un tumor en el cerebro, por ejemplo, o en las meninges, que le preguntará con toda su experticia que desde cuándo tenía ese tumor, ¿no? Y eso sí lo pueden determinar los neurólogos, no nada más por una biopsia, sino también por otros métodos menos invasivos para poder ver desde hace cuánto que estaba ahí, ¿no? Porque cuando hice una breve historia clínica ya había síntomas psiquiátricos desde como 6 años atrás, 7 años atrás. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque puede ser que tenga, ¿no? Puede ser que lo tenga, como puede ser que no, pero en caso que sí lo tenga, la pregunta con la que yo quiero empezar todo esto es, ¿los síntomas psiquiátricos que manifestaba se debían al problema orgánico o no? ¿Sale? Entonces, a una neoplasia, por ejemplo, intracraneal. Entonces, lo que sí le dije es ponerle una advertencia, ¿no? O sea, de que esos indicadores de consumo sugerían que efectivamente ya había un grado de adicción por la cuestión del bajo peso y las salidas nocturnas, y de abstinencia, y además que un patrón conductual de este tipo de personas son las mentiras, ¿no? Pero pues bueno, entonces habiendo dicho esto, nos vamos a meter con desórdenes orgánicos de la conducta sociopática. Yo quise empezar
por este tipo de alteraciones, ¿no? Alteraciones endocrinas, alteraciones metabólicas y alteraciones nutricionales. Son tres alteraciones que están ligadas entre sí, pero que sí permanecen a ámbitos distintos, ¿no? Por ejemplo, el sistema endocrino regula el metabolismo, ¿sí? Y los problemas nutricionales afectan tanto al metabolismo como a la producción hormonal. Es decir, hay una interrelación entre estos tres factores que, sin embargo, no son lo mismo, ¿sí? Puntos claves para poder entender el tema. Ojo con esto. Un cambio hormonal puede o no tener un efecto psicológico, ¿sí? Si ustedes revisan las estadísticas, van a ver que no todas las personas, por ejemplo, que tienen, no sé, por decirles algo, hipertiroidismo, van a tener un trastorno mental o síntomas psiquiátricos. Es probable, pero no es seguro, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Si dicho efecto se produce, no tiene que ser igual en todos los casos. ¿Por qué? Porque depende muchísimo de la estructura de la personalidad previa al desorden, ¿sí? Volviendo al tema que yo les quise platicar, es que a lo mejor hubo ciertos como parámetros, no es la palabra que yo quiero usar, pero de la personalidad que se maximizaron de manera patológica a partir del crecimiento. Entonces, la pregunta, y esta pregunta está en negrita porque puede ser que yo la incluya en la evaluación, es una pregunta formulada como de dos maneras distintas. Primero, ¿cuál es la relación entre la producción hormonal, el metabolismo, la constitución del cuerpo y las reacciones psicológicas? ¿Hay una relación? Claro que sí, ¿sale? Clarísimo que sí. Otra vez el micrófono, porfis, ¿no? Si yo la reformulo es, ¿puede haber desencadenamientos psicopatológicos primarios y secundarios? ¿Y cómo determinamos su ubicación lógica? Es decir, un desencadenamiento psicopatológico primario es que la enfermedad por sí misma produzca los síntomas psiquiátricos. Un padecimiento o más bien un desencadenamiento psicopatológico secundario significaría que la enfermedad orgánica produce ciertos cambios, por ejemplo, en la morfología del cuerpo, que a través de la percepción o de la autopercepción producen ahora sí síntomas psiquiátricos, ¿no? Entonces, ahorita ya espero hacer un poquito más claro esta cuestión. Les quiero enseñar unas imágenes, no las acomodé bien, pero son de personas que tienen un cambio en las facies por los desórdenes orgánicos, ¿no? Entonces, la pregunta es esta, ¿no? Esta es un ejemplo de mixedema, ya vamos a ver qué es eso. Una persona con mixedema, porque se suelen deprimir, se deprime por una deficiencia de tirotropina o más bien por la percepción de los cambios morfológicos. ¿Ven cómo las dos pueden ser? O las dos, ¿no? O sea, o puede ser o las dos. Mm, mm. Claro, sí, les digo cuando, o sea, sí, si quieren, pregúntenme y ya así les digo. Va de nuevo lo de primario y secundario. Con esta carita, ¿no? La persona que tiene mixedema se deprime por el problema hormonal, por una deficiencia en esa hormona que produce la tiroides, porque esa hormona incide, ¿eh? Incide sobre estados anímicos. O más bien, esta deficiencia de tirotropina hace que engorde, que se le salten así sus ojos, como están viendo, ¿no? Que por más que haga ejercicio no puedan flacar, que esté toda, pues no sé, que se llene de estrías, por decirles algo, ¿no? Y que ese cambio en su cuerpo haga que se deprima. La primera opción es primaria, la segunda opción es secundaria. Y ahorita voy a ahondar un poquito más en esto. Bueno, aquí hay un pequeño vacío porque antes de decir trastornos suprarrenales tendría que decir alteraciones en el sistema endocrino, ¿sí? O alteraciones endocrinas, porque los trastornos suprarrenales son alteraciones endocrinas. Bueno, si ustedes ven, es muy poquito. Voy a ir haciendo algunos puntos claves aquí.
Todo esto, pues, o sea, obviamente no es ni 0.0001% de la información que tienen que revisar sobre el tema, pero pues no lo voy a hacer médicos, ¿no? Ahorita. Mm. Entonces, dentro de los trastornos suprarrenales, empezamos con el síndrome de Cushing. Si yo digo que trastornos suprarrenales, es porque el problema está en las glándulas suprarrenales, que si ustedes recuerdan sus clases de biología, se encuentran en la parte superior de los riñones, ¿sí? Y que están encargadas de la producción de ciertas hormonas. Ahorita vamos a ver cuáles, ¿no? Y además que tienen cierta conexión íntima con algunas partes del cerebro, como por ejemplo la hipófisis, ¿sí? Pues bueno, el síndrome de Cushing es uno de los síndromes más estudiados en esta relación que les estoy comentando entre los desórdenes comportamentales y los orgánicos. ¿Es común que a ustedes les llegue uno de estos casos al consultorio privado? No. Lo más probable es que si ustedes trabajan en consulta hospitalaria, sí se topen con estos casos, pero no es común en la clínica privada. Pues bueno, la prevalencia de síntomas psiquiátricos en las personas que tienen Cushing es alta, ¿no? Dice por lo menos la quinta parte. Es más alta que la quinta parte, pero eso, que sea la quinta, ya es muchísima, ¿sí? Esto es importantísimo, ¿sale? Dice que este síndrome resulta de la hiperfunción adrenocortical, ya sea con expresión, aquí está mal, no es neoclásica, es neoplásica o hiperplásica de las glándulas suprarrenales. Aquí yo les estuve dejando estos como links para que si les interesa, indaguen más. Una neoplasia es lo que comúnmente conocemos como cáncer, ¿no? Es una producción anómala o una reproducción anómala, perdón, de ciertas células, y la hiperplasia no. La hiperplasia sí tiene que ver con un tumor, pero que no tiene esa producción, bueno, no es un tumor porque eso no, ya no sería, con una especie de mantenimiento de las células conforme a un estándar de conteo, ¿sí? Ahora bien, el síndrome de Cushing también puede ser causado, dice que por la secreción autónoma de tumores no hipofisiarios. Es decir, acá arriba está hablando de un problema de neoplásico o hiperplásico en la hipófisis, ¿sale? Mientras que acá dice que también puede resultar de tumores no hipofisiarios. Hay muchos, ¿no? Pero un claro ejemplo son carcinomas en los pulmones o puede ser iatrogénico. ¿Cuál es lo más común? Hasta donde yo sé, son los problemas iatrogénicos. ¿Qué es la iatrogenia? No hay que confundirla con la malpraxis, por eso les puse también aquí un link. La iatrogenia es cuando un médico trata algún trastorno o algún desorden, más bien, y el propio tratamiento, por las características de suscita otro problema, ¿sí? Pero no es malpraxis, ¿sí? Es la naturaleza de los medicamentos, por ejemplo, ¿sale? La naturaleza del cuerpo recibiendo a esos medicamentos. Por ejemplo, cuando se administran dosis excesivas de ACTH, es una hormona que no se produce en la hipófisis, sino que ya se produce en las glándulas suprarrenales, se llama corticotropina, natural o sintética, o sus análogos, que habitualmente se dan en el curso del tratamiento de, fíjense, esto es importante, asma, artritis, hepatitis crónica, colitis ulcerativa o de otros trastornos autoinmunes. ¿Qué es lo que les quiero hacer ver? Que una persona, por ejemplo, que tiene asma, nada que ver con este rollo, ¿no? Y que lo tratan y que por la naturaleza del tratamiento de repente le tienen que dar, ay, se me olvidó, corticosteroides, ¿no? Y de repente puede desarrollar un síndrome de Cushing y ¡pum! Se desatan un montón de problemas orgánicos y un montón de problemas también psiquiátricos, ¿eh? Yo conozco un caso que creo que se los platiqué el semestre pasado, en quinto, de una chica que tenía una hemiparesia y que no le lograban encontrar ¿cómo se llama? El origen,
Se me olvidó ahorita el nombre médico de todo eso, de cuando no se logra, cuando es como un origen difuso. Y ahorita si me acuerdo se los digo. Y le administraron corticosteroides y le dio síndrome de Cushing, ¿sí? Bueno, ahora bien, ¿cómo nosotros podemos hacer el diagnóstico? Esto es lo que me interesa. Ahí por ahí ve que alguien más escribió. Ya por más que le estoy diciendo que no escriban. A ver. Ándale, sí, muy bien, Enrique. Es origen idiopático. Muy bien. Acá. El diagnóstico, ¿sale? Esto es importantísimo porque es lo del examen del estado mental combinado con, que ya vieron con Wendy, combinado con pruebas de laboratorio o con marcadores diagnósticos, ¿se acuerdan? Esa parte que tanto les hice hincapié, por ejemplo, cuando veíamos anorexia nerviosa, pues bueno, dice que el individuo se queja de que está muy débil, que está fatigado, y eso, adiposidad que a menudo es dolorosa. No nada más el paciente empieza a engordar, sino que siente que ese crecimiento de los tejidos adiposos duele, ¿sí? Además, el aumento de ese tejido es de manera muy rápida, mucho más rápida que cuando, no sé, yo estoy en cuarentena por el coronavirus y trago como marrano, con una distribución característica de la grasa en determinadas áreas de la cara y el cuello. Esto es importantísimo. Esto es del examen del estado mental, la cara de luna, ¿sale? Y en el tronco. Sí, 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 Tengo te una duda. escucho. ¿Es como la sensación de que duele o en realidad sí duele? No, sí, duele, duele, claro que duele. Duele, o sea, habría que investigar por qué. Yo hasta donde sé duele porque, pues, o sea, el estiramiento del tejido de la dermis, pues, o sea, sin que haya elasticidad y de una manera tan rápida, produce dolor. Ahí tenemos receptores, ¿cómo se dice? Pues receptores para la sensación, ¿no? Para la sensación del dolor. Entonces sí, duele. Bueno, dice que la combinación de cúmulos adiposos supraclaviculares producen cifosis, ¿se acuerdan? De cifosis, escoliosis y me falta por ahí una. La cifosis no es nada más esto, pero incluye lo como si estuvieran jorobados, ¿se acuerdan? Debido a osteoporosis, a veces produce una postura jorobada. Puede haber estrías rojizas sobre el abdomen, ¿sale? Acá abajo les voy a presentar una imagen. ¿Por qué creen que las estrías son rojizas? Son rojizas por el tiempo en el que se forman, ¿sale? Como es un crecimiento tan rápido, se forman las estrías por el rompimiento del tejido y son rojizas por el tiempo, ¿sale? Todas las estrías al principio son rojas, ya con el tiempo empiezan a perder su color y se matizan con el color de la piel. Principalmente en el abdomen, pero también en los muslos y en la parte superior de los brazos, con la tendencia a presentar esquimosis con traumatismos pequeños. ¿Qué son? Perdón, no es esquimosis, es equimosis. Las equimosis son hematomas, ¿sale? Es decir, se le forman moretones así al pequeño contacto. Ojo que las mujeres son las que tienen una mayor prevalencia en estos tratamientos y suelen presentar el cese de la menstruación y también una masculinización. Yo creo que es importante tomar esto como también una especie de predisposición o de factor más bien para el diagnóstico, ¿no? No nada más es de que, ay, no manches, estoy así, de repente me empiezo a poner gorda, 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 me lleno de estrías por todos lados, me hago jorobada, tengo la cara como, no sé, de una luna, no de una media luna, de luna completa, así toda redonda, y me empieza a cambiar la voz, se me empieza a hacer grave, ¿no? Se me empieza a llenar la cara de vello, no nada más el bigote como decía cantante, eso se llama hirsutismo, ¿sale? No es el anugo, ¿sale? Crecimiento del clítoris y acné. Por ahí creo que también les puse más abajo una imagen del crecimiento del clítoris. A ver, ahorita veo. Y sí, creo que no. ¿Qué pasa con los hombres? Los hombres a menudo se quejan de impotencia. ¿Recuerdan cuando veíamos en el semestre pasado disfunción eréctil?
hay que ver eso, ¿no? Que la disfunción eréctil está muy ligada a problemas metabólicos, endocrinos y farmacológicos y todo lo que ustedes quieran, así que hay que descartar, ¿no? Y aquí está el marcador diagnóstico. Se hace cuando el endocrinólogo lo manda al laboratorio y se ve que hay una excreción de esta hormona, 17 hidroxicorticoide se llama, a través de la orina, ¿sale? Acá están los síntomas psiquiátricos asociados: debilidad, fatigabilidad, depresión, crisis de llanto, agitación, terquedad, irritabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas con síndrome de Cushing pueden presentar una especie de constelación sintomática parecida a los trastornos depresivos y en los casos graves a trastornos psicóticos, particularmente al trastorno delirante, ¿sí? Y es muy raro, pero sí se ha tomado nota de que en los casos ahí sí mucho más graves, respuestas esquizofrénicas, ¿sí? Ya aquí les puse el link de que si quieren profundizar sobre el tema, creo que un artículo está bastante chido, pero sí está complicado, ¿sale? ¿Tienen alguna duda con el síndrome de Cushing? Me vengo para acá para leerlos. No. Bueno, entonces, el siguiente es un feocromocitoma. Hay un capítulo de Doctor House donde lo ponen, un tipo que está en la cárcel condenado a muerte y que de repente se empieza a enfermar y ya saben, ¿no? Todo el rollo. Y resulta que lo habían mandado al patíbulo, no sé, no es el patíbulo, pero pues condenado a muerte porque había asesinado a quién sabe cuántos, como a 15, y lo tratan, y cuando lo trata, este cabrón de Doctor House descubre que tenía un feocromocitoma, ¿no? Y se salta todo este problema ético-legal de si había cometido los crímenes como un trastorno antisocial de la personalidad por el feocromocitoma o por un problema pues así de la personalidad, ¿no? Ajeno. Mm. No creo que el feocromocitoma dé para eso, ¿eh? Dé para un trastorno antisocial de la personalidad. Creo que es una exageración, pero sí para trastornos de ansiedad. A ver, ¿qué más pusieron? Velo, ve las 5 temporadas además, o 8, porque no sé ni cuáles. Eh, ¿Qué es un feocromocitoma? Pues si tiene ese nombre, es porque sí, aquí hay un tumor, ¿sale? Es decir, una, una neoplasia, ¿sí? Pero esa neoplasia está no en el cerebro, está ya en la médula suprarrenal o dice otros tejidos cromafines. ¿Cuáles son los tejidos cromafines o por qué se llaman cromafines? Porque no sé si alguien aquí estuvo en el CEBETIS en la carrera de laboratorista clínico, cuando le aplican sales de cromo, esos tejidos se tiñen pues de color marrón, supongo, ¿no? Yo no soy laboratorista, pero se tiñen, pues, ¿no? ¿Dónde están esos tejidos cromafines? En la médula suprarrenal, también en el sistema, ay, se me fue el nombre. Bueno, píquenle aquí y van a ver dónde. Y en algunos ganglios. Dice, aparecen muchos síntomas que sugieren la aparición de un trastorno de ansiedad. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hay un aumento en la secreción suprarrenal de adrenalina y noradrenalina. Recuerden que estas dos sustancias son llamadas catecolaminas y están ligadas con el sistema nervioso simpático, en tal forma que cuando hay una percepción cognitiva, por supuesto, de peligro, se desata toda esta liberación hormonal que prepara el cuerpo para la huida o para afrontar esa situación. Entonces, no sé, si una vez los iban a atropellar, por ejemplo, y de repente el corazón les late y así están todos ansiosos, ¿no? Imagínense que no haya ese estímulo externo que lo justifique y que se anden sintiendo así, ¿no? Está jodido, jodidísimo. Los pacientes sufren no depresión, es aprensión, ¿no? Cuando están aprensivos, así como un estado de ansiedad, jaquecas pulsares, saben, ¿no? Dolores de cabeza como que te está pulsando, bien gacho, sudoración, palpitaciones, temblores. Chequen, porque
ya llevaron la materia de ansiedad y quiero que vean, no a cuál, o sea, que es a un trastorno o a los trastornos, no quiero que me digan cuál trastorno. Temblores, palidez, enrojecimiento de la cara, dolor en el pecho, náusea, vómitos, parestesias en las extremidades. Díganme, por favor, quiero que me escriban, hasta me voy a venir acá al chat, ¿qué trastorno de ansiedad es? Sí, señor. Cieli, es un ataque de pánico. Muy bien. A un trastorno de pánico. Recuerden la diferencia entre ataque y trastorno, ¿no? ¿Dónde estoy? Acá. Es un ataque de pánico. Entonces, las personas que tienen un ataque de pánico saben que tienen, por ahí uno de los síntomas es como la sensación subjetiva de que se van a morir. Imagínense, ¿no? Estar así todo el mendigo tiempo, muchísimo más constante que las personas que tienen un ataque de pánico. Pues muy gacho. Vean, ¿eh? Tuve que actualizar esto. No sé por qué. Acá está. Durante estos paroxismos, esa palabra supongo que ya la vieron con Wendy, los ataques paroxísticos son intermitentes, ¿sale? De una intensidad bastante aguda, ¿sí? Aparecen altos niveles de hipertensión con hipoglucemia y glucosuria. ¿Por qué hay hipertensión? Precisamente por la liberación de adrenalina y noradrenalina. Hipoglucemia, por eso, la hipoglucemia viene después. ¿Por qué? Porque por eso dicen, es que cómete un pan, o no, ¿para qué? Para que se te suba el azúcar, porque cuando nosotros estamos en un estado de tensión así, o de excitación tal, ya saben que hay una liberación del páncreas de glucosa para que podamos nosotros afrontar, ¿no? Y eso se determina con eso que se llama glucosuria. Échale una pipiciada y vas a ver cómo tienes un montón de azúcar ahí. ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico diferencial con una alteración psiquiátrica primaria por la hipertensión arterial en el feocromocitoma? ¿Sale? Eso, o sea, lo pueden hacer incluso ustedes si saben tomar la tensión, el pulso, ¿no? No sé si me fue ahorita el nombre. Y esto ya es un poquito más médico, ¿no? Por la palpación del tumor o por su visualización radiográfica del mismo en las áreas suprarrenales. Bueno, por aquí les puse un video, se lo voy a poner, es muy cortito. Bueno, no es cortito, pero yo les voy a poner lo cortito. Creo que es por el minuto 6. Hola a todos, ¿qué Ustedes, tal? En este video si tienen tiempo, échenle su visitadita completo. Lo que es por aquí. A ver. porque el cortisol inhibe la vía del ácido araquidónico, también la síntesis de los linfocitos y también de los... Ahora, vamos a ver a una paciente real que teníamos en el servicio, que tenía todas las características de Cushing para que lo vean ya en vivo y en directo se las traje. Entonces yo les presento aquí a una señora que le vamos a decir Doña María. Doña María es una paciente que está en el servicio, que tiene el síndrome de Cushing y que bueno, no siempre las pacientes van a presentar todo el cuadro clínico que ya mencionamos, solamente pueden aparecer par características, pero que no deben hacer desviar a ustedes del diagnóstico de Cushing. Pero bueno, principalmente ella tiene bastantes características que me parece importante mostrarles para que vean cómo se ve en una paciente real. ¿Y qué es? Aquí tenemos la lipogénesis central, la lipólisis periférica, mira estas extremidades delgadas comparando con el resto. Tenemos la facies de luna llena, tenemos aquí la hiperpigmentación cutánea, tenemos la jiba de búfalo. ¿Sí? Ella es básicamente una paciente de libro. Yo le puedo vender estas fotos al Harrison para su siguiente edición, pero no, obviamente no. Un chiste nomás. Aquí tenemos las estrías abdominales, que también las habíamos mencionado, que son rojas, grandes, que bueno, también puede presentarlas en nalgas, en mamas, pero eso obviamente no se los voy a mostrar. Y aquí tenemos la facies redonda, tenemos aquí el hirsutismo, o sea, este vello en patillas que tiene aquí, ese no lo tenía, y también ya está comenzando a tener un poco de bigote. Estos todos los productos del hipercortisolismo, y esto se los muestro para que lo vean cómo se ve una paciente real, para poder identificarlo ustedes cuando estén en sus prácticas clínicas. Y bien, ahora vamos a hacer el diagnóstico diferencial. Todo esto lo vamos a hacer con lógica. Bueno, ahí está, ¿no? Es con más que fotitos, hay un video, me gustó. Véanlo, ¿no? El tipo es médico y sí se avienta acá más el rollo médico, pero sí vale la pena. Y ya nada más ahorita que lo estaba viendo me acordé,
de que yo les hablé aquí del ACTH, la corticotropina, hay que ver qué onda, porque depende cuál es o dónde se encuentra el problema, si se encuentra en la hipófisis o se encuentra ya en las glándulas suprarrenales, propiamente hablando, cuál es la hormona que se libera, ¿no? Si es cortisol o si es corticotropina. Bueno, por aquí vi que escribieron, a ver. No sé si sea, ay, se me está acabando la pila. Si sea, ya se me olvidó esa palabra también. Bueno, trastornos, aquí está mal escrito, ya saben, no es tiroides, es tiroideos, ¿sí? Los trastornos tiroideos también son trastornos o alteraciones endocrinas, ¿sí? Les puse este video, es un video súper chiquito de 3 minutos para que les den una idea de la introducción de para qué sirve la tiroides, creo que ya saben. Yo creo que no se los iba a poner, o sea, esto se los voy a dejar para que lo vean, pero sí se los voy a poner en lo que voy por mi cargador, ¿vale? Ahí va. El tiroides es una glándula que está situada en la parte anterior del cuello y que su función primordial reside en segregar una hormona, que es la tiroxina. Esta hormona regula en cierta manera una serie de sistemas de nuestro organismo, entre los que se encontrarían el sistema cardiovascular, el sistema que regula el sueño, la vigilia e incluso el que nos regula el apetito. Por lo tanto, influiría en el peso. Del balance, del nivel de esta hormona a nivel sanguíneo, dependerá que estos sistemas funcionen con normalidad o no. Bien, el tiroides, como cualquier glándula de nuestro organismo, puede enfermar. Tenemos diversas maneras de detectar que este tiroides está enfermo. Hay enfermedades que lo que hacen es alterar su estructura, por tanto su tamaño, y otras que están relacionadas con su función. Las que son relacionadas con el tamaño, lógicamente podemos tener una atrofia del tiroides por una tiroiditis, esto es poco frecuente, pero lo que sí que es relativamente frecuente es el crecimiento, tanto asimétrico en forma de quistes o de nódulos, o el crecimiento global en forma de bocio, lo llamado bocio multinodular. Esta es una manera. La otra manera que tenemos de ver las enfermedades del tiroides reside en la secreción hormonal. Podemos tener una hipersecreción o una hiposecreción. Cuando el tiroides funciona mal y secreta poca hormona, necesitamos suplementarla y esto da una serie de síntomas y de signos. Cuando el tiroides funciona demasiado, tenemos otro tipo de enfermedades, sería el hipertiroidismo, que también necesita de tratamiento, en la que esta función hormonal exagerada lo que hace es que el paciente... Bueno, ya llegué, así que ya lo quito. Entonces, pues bueno, ya como ustedes pudieron ver en el video, la glándula tiroides está muy ligada con el crecimiento y con el metabolismo, por supuesto. Aquí les puse este gráfico, espero que ustedes casi que se lo aprendan, pero la mayoría del problema, no nada más del hipotiroidismo, sino de los problemas tiroideos, es un problema autoinmune, ¿sale? Ya ahorita creo que se lo voy a explicar un poquito más abajo qué es esto. Lo de los fármacos tiene que ver con las cuestiones iatrogénicas, no registrado, problemas congénitos, y posablativo es cuando les extirpan la glándula por, no sé, alguna cuestión, y eso produce el problema, ¿no? Hay personas que les quitan la tiroides y que toda su vida tienen que estar tomando las hormonas sintéticas para poder compensar esa pérdida. Pues bueno, por aquí la enfermedad de Graves, por ejemplo, es la causa más común de hipertiroidismo y es un problema autoinmune, justamente, ¿sí? Pues bueno, esto es clasiquísimo, ¿sale? Más que, por ejemplo, que el mixedema, que el feocromocitoma o que el síndrome de Cushing, los problemas de tiroides son bastante más prevalentes. Yo, por ejemplo, aquí sí conozco varias personas que tienen hipertiroidismo o que tienen hipotiroidismo. Mi maestro, por ejemplo, de neuro en la licenciatura tenía hipertiroidismo y era odioso, ¿eh?
Mi compañera de trabajo estaba, pero híjole, dañada psiquiátricamente, era un paciente así como para ya que la encerraran toda su vida y tenía problemas en la tiroides muy graves. Pero pues bueno, ahorita voy a ahondar un poquito más en eso. Dice con el hipertiroidismo que hay un tipo de personalidad muy específico que parece existir antes de que se hagan aparentes los signos clínicos de esta enfermedad de Graves. Aquí ya les puse para que vean cuál es. Esta personalidad, dice, coincide con lo que el laico, ¿quién es el laico? Pues los que no son psicólogos, psiquiatras, endocrinólogos, así, denominan nerviosismo, ¿no? Con los nerviosos. ¿Qué tipo de nerviosismo, a qué nerviosismo se refiere si nosotros lo tuviéramos que poner en términos de un trastorno psiquiátrico? Pues fíjense que coincide mucho con los trastornos de la personalidad, particularmente como una especie de coexistencia entre el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, pero más, y principalmente con el trastorno dependiente de la personalidad. Aquí yo les armé esta pregunta, ¿no? ¿Qué precipita qué? ¿El hipertiroidismo precipita las enfermedades mentales o las características mentales suscitan el hipertiroidismo? Ojo que hay que ver que tiene que haber alguna predisposición genética, ¿no? No porque, por ejemplo, o sea, si no fuera así, yo diría que todas las personas con trastorno dependiente de la personalidad van a generar hipertiroidismo después, ¿sí? También tiene que ver mucho con los hábitos, pues, alimenticios, sobre todo desde la infancia y todo este tipo de cosas, ¿no? Los medicamentos que se dan en la infancia, en la adolescencia, influyen un montón. Es la enfermedad mental subyacente lo que determina este peculiar tipo de personalidad, o más bien al revés, ¿no? Se ha observado que el problema psiquiátrico, fíjense, suele precipitar la actividad hipertiroidea, o sea, lo que les estoy diciendo en este primer párrafo es que las personas que tienen hipertiroidismo, en la historia clínica, resulta que antes ya tenían los síntomas psiquiátricos muy fuertes y que estos síntomas psiquiátricos además precipitan que se ponga peor el asunto, ¿no? Algo parecido a lo que vimos en quinto semestre con factores psicológicos que influyen en una afección médica. ¿Recuerdan que había 4 puntos en el criterio A? Estoy seguro que no se acuerdan, pero de todos modos ahí se los digo. Que había uno que decía que un factor psicológico influía en la subyacencia fisiopatológica de una afección. Esto es un claro ejemplo, ¿sale? Dice, precipita la actividad hipertiroidea por una pérdida de una persona que tiene un gran significado en la vida del paciente. Por eso les digo que es parecido al dependiente. Chequen la descripción del trastorno dependiente de la personalidad y chequen, por favor, a grandes rasgos o más bien a más profundidad esta cuestión del hipertiroidismo y los síntomas psiquiátricos. ¿Cuáles son los más comunes? Tensión, actividad excesiva e inestabilidad emocional, es decir, suelen estar muy activos, muy parecidos sobre todo en los casos graves, a los trastornos bipolares en la fase maníaca, pero también en fase depresiva, ¿sale? A síntomas de ansiedad, e incluso a algunas reacciones psicóticas de tipo delirante. Dice, muchos pacientes con tirotoxicosis aguda, sin tratamiento, aparece una reacción psicótica. No sé si haya sido así, la verdad es que aquí ya le estoy echando yo de mi cosecha, pero les decía que conocí a una persona que tenía todos los signos y los síntomas del hipotiroidismo, pero por el tratamiento, un muy mal tratamiento, sobre todo no por un problema del endocrinólogo, sino ella administrándose ese medicamento, le produjo después hipertiroidismo. En los casos extremos puede desarrollarse un estado de excitación maníaca, que les digo, también puede después coincidir o pasar más bien hacia un episodio depresivo. Por eso, en los trastornos bipolares tipo 1 y tipo 2, cuando dice que hay que descartar una afección orgánica, hay que descartar hipertiroidismo, ¿sí? Y el mixedema. El mixedema es una forma, y la forma más común, de hipotiroidismo. Aquí les decía que en la parte de acá arriba, donde veíamos a la señora
que los problemas de lentitud, dificultad en el pensamiento y la acción se deben a una deficiencia en la producción de esa hormona, ¿sale? Producida por la tiroides, y que estos síntomas coinciden justamente con algunos del trastorno depresivo mayor, ¿sí? Bueno, retardo, indecisión y falta de prestancia pueden sugerir depresión. La memoria también puede estar alterada, sobre todo ya en casos más crónicos, ¿sí? Especialmente respecto de los hechos recientes. El habla es lenta y pueden aparecer cambios en la articulación de las palabras. Bueno, aquí, chale. Dice que en fechas recientes se ha dicho que estos hallazgos resultan en una alteración. Esto está mal redactado, sale por eso, no sé si sea un problema de redacción de la fuente que yo utilicé, que ya les dije que era psiquiatría clínica moderna, y hoy le corregí, sale, no son alteraciones en la percepción, sino alteraciones en la conciencia. Se los pongo sobre todo para que hagan el examen del estado mental bien hecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque produce defectos en la atención, en la concentración y la perseverancia. La perseverancia en el examen del estado mental no es del pensamiento, no es del comportamiento, de la conducta, es del pensamiento, ¿recuerdan? De pensamiento o discurso perseverante. Efectivamente, lo define sinopsis de psiquiatría, sí, clínica, como algo que, como dices tú, Eli, algo que se mantiene fijo, ¿no? Algo que da vueltas ahí, algo que no cambia. Sin embargo, aquí dice que si hay una alteración de la perseverancia, no es, o sea, nos hace indicar que no toda perseverancia es patológica, ¿no? Es decir, que sí está ligada con una cuestión de atención. Entonces, que estas personas están con un defecto en la perseverancia porque no se pueden concentrar, ¿sale? En el sentido no patológico del habla. Dice que la forma más efectiva de poner en evidencia el defecto en la percepción es la prueba de la sustracción seriada. ¿Qué significa? Que en la entrevista clínica le dice, ¿sabes qué? Cuéntame de 1000, por ejemplo, hacia atrás, pero no sin 1999, 998, sino te vas a ir de 7 en 7, ¿no? 1993, no sé, ya me perdí, ¿no? A lo mejor tengo mixedema. Entonces, el hecho de que se equivoquen así casi al principio, ya es a ver qué van a poner, ya es un indicador. Recuerden que la categoría que estábamos revisando era trastornos endocrinos, metabólicos y vitamínicos. Entonces, dentro de los trastornos endocrinos, habíamos revisado dos, el síndrome de Cushing y el feocromocitoma. Recuerden que estas tres esferas, el sistema endocrino, el metabolismo y el aprovechamiento vitamínico, por decirlo de alguna manera, están íntimamente relacionados entre sí. Si nosotros pudiéramos ubicar a lo mejor alguno primario, tendríamos que ubicar al sistema endocrino, ¿sí? Recuerden que este sistema está compuesto por ciertas glándulas que se encuentran en el sistema nervioso, en el cerebro, y que secretan ciertas sustancias químicas que se llaman hormonas, que a su vez viajan a través del torrente sanguíneo para incidir sobre otras glándulas que se encuentran por fuera del sistema nervioso y que a su vez estas otras secretan nuevas sustancias que inciden sobre otros órganos. Les pongo un caso de, no sé, de las gónadas, ¿no? De los testículos, por ejemplo, que no se encuentran en el sistema nervioso central, que son glándulas y que secretan, por ejemplo, testosterona, ¿sí? Y que la testosterona incide en otros órganos, como por ejemplo en la piel, para que salgan vellos, ¿no? Es un ejemplo así como muy superficial, pero lo que quiero que vean es cómo el sistema endocrino es sumamente importante, muchísimo, porque regula la homeostasis del cuerpo, y una de las cosas que regula también dentro de esa homeostasis es el metabolismo.
¿sí? Por eso también, ahora que recuerdo, no sé si me lo pusieron aquí o no, no me voy a regresar, pero dentro de los trastornos endocrinos que habíamos revisado, además de esos dos, estaba también el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, que a su vez están relacionados con, por ejemplo, aumento de peso o disminución de peso, porque inciden sobre el metabolismo, ¿sí? El metabolismo lo vamos a comprender como esa especie de proceso celular mediante la cual sintetiza todas las sustancias que le vienen de afuera para aprovecharlas y hacer conversiones hacia energía, por ejemplo, y a su vez desechar, ¿sí? Recuerden que si yo digo, ay, no, pues qué buen metabolismo porque cago todos los días, ¿no? El metabolismo empieza desde el plano celular. Si ustedes recuerdan sus clases de secundaria, de la mitocondria y el órgano de Golgi y no sé qué tantas cosas, pues son esas partes de las células que están implicadas en el aprovechamiento de la energía celular. Pues bueno, entonces vamos a empezar, aquí vamos a revisar nada más dos, que es la porfiria y ¿cuál era? Pelagra es el otro. Entonces les voy a presentar una serie de imágenes. Vean la mano, este tipo de problemas sería un problema dermatológico, ¿sí? Estos son casos sumamente graves. Vean la coloración roja, casi violácea, ¿no? Aquí ciertas laceraciones, también no nada más es que se le torna de color rojo, sino que está el tejido lacerado. Bueno, este caso es ya así gravísimo. Ahorita vamos a ver si este tipo de caso a lo mejor estaría ligado con el tipo de porfiria eritropoyética o más bien hepática. Y bueno, esto es un poquito más común, ¿sale? Más que las otras, la de las manos y esta, véanlas por favor. Vean cómo salen como ciertas manchitas en la piel, ¿sí? En la piel y en las manos. Son imágenes fuertes, ¿no? En fin, vamos abajo. Entonces, ¿qué es la porfiria? Dice que la porfiria es un trastorno metabólico que se traduce por la producción, ahí está mal, no es que se traduce, es que se constituye por la producción de tipos anormales de porfirinas, ¿vale? Aquí les puse el link para que ustedes después se metan a ver qué es una porfirina. De todos modos, yo se los voy a explicar, ¿vale? Si se llama porfiria es porque es un problema con las porfirinas, y las porfirinas son proteínas que se encuentran en nuestro cuerpo, que las podemos encontrar en muchas partes, como por ejemplo en la sangre para la síntesis de la hemoglobina, que todos los tenemos, pero que en algún punto, cuando se sintetiza de manera anormal estas porfirinas, se producen desórdenes orgánicos bastante graves, bastante acusados, ¿sí? Esta cuestión de las proteínas, estudienlas, yo se los recomiendo mucho. Cuando ustedes le dicen, ay, qué proteína, ¿no? Y uno se imagina casi luego, no, pues lo que se toman los mamados del gimnasio, ¿no? Hay proteínas que se sintetizan de manera natural por el propio cuerpo, es decir, que no nada más son consumidas a partir de los alimentos que vienen del exterior y que están ligadas con el metabolismo precisamente, es decir, con los procesos corporales para la generación de tejidos y para el buen funcionamiento de órganos. Si yo le estoy diciendo que la porfiria es un desorden donde hay una anomalía en la síntesis de una proteína, les quiero decir yo, aunque no lo vamos a ver ahorita y creo que nunca lo van a ver en su vida, que hay otros desórdenes orgánicos que sí están marcados dentro del DSM-5, donde hay también alteraciones en otras proteínas. Por ejemplo, los priones, ¿no? Ya a ustedes se los dejo a su consideración que se metan a ahondar en este tema. En fin, si regresamos a nuestro texto, nos dice que desde el punto de vista anatomopatológico, esa palabrita yo creo que se las tendrían que aprender, o anatomopatoclínico también, es precisamente de donde viene la raíz
de la psiquiatría moderna y de su conexión con la psicología neurológica o con la neuropsicología, en el punto donde los desórdenes psicológicos se traducen por una degeneración en el sistema nervioso central. Y entonces la anatomopatología se ha desarrollado a partir de la observación que hay en el tejido del sistema nervioso, ¿sí? ¿De qué manera? Pues de la, ¿cómo se dice? Espérenme, como extirpación, pero no es extirpación, como la necropsia, sí, necropsia será, sí, las autopsias que se hacen en las personas que están muertas. Yo les recomiendo muchísimo que vean una película genial, genial, genial de Will Smith, donde de fútbol americano, que se dan unos madrazotes en la cabeza y que se enfrentó contra la NFL. Y este tipo que era anatomopatoclínico, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba lo que él era, o esa especialidad de la medicina, ya se me olvidó. Pero entonces el tipo abre los cerebros y descubre como que hay una liberación de sustancias, ¿no? Anómala. Eso es la anatomopatología. Entonces, desde el punto de vista anatomopatológico, esta producción anormal de porfirinas cambia o altera las placas y las empieza a desmielinizar, ¿vale? Entonces, recuerden también ustedes que hay otras alteraciones del sistema nervioso donde también hay una desmielinización. Por ejemplo, Alzheimer, por ejemplo, Huntington, por ejemplo, Sydenham, por ejemplo, a ver qué otra, esclerosis múltiple. Pero aquí, ¿qué es lo que se desmieliniza? Lo más probable es los cilindroejes. Si ustedes revisan la anatomía de las neuronas, van a ver que están compuestos no nada más por los nódulos de Ranvier, sino también por unas cositas que se llaman cilindroejes, que son precisamente lo que componen el axón, ¿sí? Particularmente los nervios espinales, ¿sí? Ya también ustedes supongo que saben cuáles son los nervios espinales. Esto es dentro del sistema nervioso central y fíjense lo que le pasa al hígado. El hígado también puede mostrar degeneración grasa, cirrosis o daño celular. Por eso es muy tonto pensar que la cirrosis nada más les da a las personas que sufren de alcoholismo, ¿sí? Hay muchísimas alteraciones o afecciones más bien que pueden alterar al hígado y que el hígado alterado pues produce un montón de secuelas a nivel orgánico y a nivel psicológico. Vean, por ejemplo, el problema de la hepatitis, ¿no? Que también puede producir cirrosis o daño hepático severo. Aquí les puse un link por si quieren investigar más todo esto de la anatomopatología, de la etiología, si es eritropoyética o si es hepático, etc. ¿Cuál es más común, la eritropoyética o la de tipo hepático? La primera, que es de origen congénita, ¿sí? ¿Cuáles son los principales signos y síntomas para que nosotros podamos ubicar dentro del examen del estado mental y hacer diagnóstico diferencial? Primero, que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, al igual que el Cushing, al igual que el hipotiroidismo. La enfermedad se sospecha, fíjense, ¿qué es lo más importante? El dolor abdominal. Sale aquí, dice síntomas neurológicos, psiquiátricos y dermatológicos. Pero antes que suceda todo esto, el paciente empieza manifestando, me duele la panza, ¿sí? Porque generalmente así dice, ¿no? Pero ese dolor es agudo y se siente como si fuera un cólico. ¿Saben cómo? No sé si alguno de ustedes le ha dado apendicitis, que duele del carajo, pero duele en una parte como más bien de la sección inferior izquierda, ¿no? Acá es más bien hacia en medio y un poquito más arriba donde empieza a doler. Duele muchísimo. O sea, si ustedes han tenido cólicos, mujeres, supongo que sí, también algunos hombres, es inimaginable, ¿no? Al progresar la enfermedad, bueno, además presenta náuseas, vómitos y estreñimiento, constipación. Cuando va progresando, empieza a adelgazar tanto que puede llegar a presentarse una caquexia. Acuérdense que la caquexia está relacionada con la emaciación. Es uno de los términos que revisamos el semestre pasado, ¿vale? Es decir, una especie de descomposición corporal bastante aguda
producida por la disminución de la alimentación. ¿Sí? ¿Por qué deja de comer, no? Pues yo creo que deja de comer mucho por esto, por la náusea, por el vómito, porque está constipado, porque le duele la panza, etcétera. Las manifestaciones psiquiátricas empiezan a variar, ¿sí? Acuérdense lo que les dije en la clase pasada, donde estos síntomas psiquiátricos varían a partir de la personalidad previa de cada paciente. Pero los más comunes son agitación, por lo tanto, para hacer diferenciación con trastornos de ansiedad, depresión para trastornos depresivos, trastornos de la memoria, para hacer, por ejemplo, diferencial con trastorno de identidad, no, los disociativos, perdón, por ejemplo, amnesia disociativa y de los sentidos, especialmente alucinaciones y delirios. En casos graves, hacer diferencial tanto con esquizofrenia como con trastorno delirante. ¿Sí? Sí, te escucho. Pero pueden llegar a ser comórbidos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que también tenga un trastorno de ansiedad, de ansiedad o depresión. Claro que sí, pero la cosa es que tú tienes que determinar cuál es lo primario y cuál es lo secundario. Si tú determinas que la porfiria antecede, es causa del trastorno depresivo mayor, entonces ya no lo diagnosticas como trastorno depresivo mayor, ¿sale? Lo diagnosticas como otro trastorno depresivo debido a una afección médica, ¿sale? El diagnóstico cambia muchísimo y por lo tanto el tratamiento también. Ahora bien, si tú diagnosticas que, por ejemplo, la depresión era anterior a la porfiria y se ha agravado, tu diagnóstico tiene que ahora sí mostrar esa comorbilidad como entidades separadas, ¿sí? Por eso es muy importante que tú en la historia clínica logres determinar qué es causa de qué o cuál es la relación entre cada uno de los síntomas. ¿Está bien, Yepes? ¿Te contesté? Sí, profe, qué complicado, pero sí, sí. Bueno, si tienes dudas, me preguntas, no, yo no tengo problemas en volver a explicar, ¿sale? Bueno, ¿qué más? Las manifestaciones neurológicas, ¿cuáles son las más frecuentes? Estas van de ley en apariencia, porte y actitud, en motricidad o motoras y en otros, ¿sale? La debilidad motora, que puede llegar al punto de parálisis flácida o parálisis flácida, que es cuando ya hay nulidad, si se dirá así, en el tono muscular, ¿sí? Y los reflejos tendinosos están o ausentes o disminuidos. ¿En qué parte se miden o ahora sí, valga la redundancia, se reflejan los reflejos tendinosos? Por ejemplo, en las rodillas, ¿sale? Cuando les hacen les peguen y que se hace la pata hacia adelante. Pueden presentarse convulsiones para hacer diferencial también con epilepsia o con trastorno conversivo. Se han presentado casos de afasia receptiva y expresiva para hacer diferencia con trastornos del lenguaje y puede haber alteraciones vulvares. ¿Cuáles son las alteraciones vulvares? Las que están asociadas con una parte del sistema nervioso central que se llama bulbo raquídeo. Y esas alteraciones, bueno, y si ustedes recuerdan también sus clases ya no de secundaria, sino de preparatoria, el bulbo raquídeo está relacionado con el sistema nervioso, o más bien funciones del sistema nervioso autónomo. En este caso, disfonía, disfagia, taquicardia y disfunciones respiratorias y vasomotoras. Ya si tienen alguna duda, les recomiendo que, hasta como trabado esto, se dirijan aquí, a donde pueden encontrar más, ¿vale? El diagnóstico, esto es importante porque es el marcador diagnóstico. ¿Se acuerdan que también lo veíamos en el DSM-5? Este marcador diagnóstico le mando a hacer una prueba de orina, por ejemplo, y si produce uroporfirina, pues ya es de que tiene porfiria, o porfobilinógeno, ¿no? También en la orina. El chiste es que se manda al laboratorio a que se haga esas pruebas. ¿Dudas con la porfiria? Vamos con los síndromes de insuficiencia vitamínica. Uno pensaría que si uno no come bien, por ejemplo, nada más le da anemia, pero pueden pasar otras cosas bien gachas. La anemia también es para estudiarse, porque sí tiene repercusiones a nivel psiquiátrico. Pero bueno,
Eh, les pongo unas imágenes, ahí está, de personas que tienen pelagra. Generalmente, bueno, no generalmente, no, si ustedes observan estas imágenes, antes que nada, porque pueden ver muchas cosas, pero antes que nada vean que son imágenes viejitas. ¿Por qué son imágenes viejitas? Porque la pelagra no es tan común ahora, de acuerdo a los estilos de vida de la modernidad. Es decir, si hay pobreza, y van a ver que la pelagra está íntimamente relacionada con la pobreza, pero incluso dentro de los pobres, como que se hace menos común estas disfunciones vitamínicas tan severas que llevan a estos síntomas bien evidentes, ¿no? O a personas que literalmente se mueran de hambre. Ay, se me olvidó, de inanición, por ejemplo. Pero ahí va. Ven que son personas muy delgadas, por ejemplo. Ven que hay problemas dermatológicos también, ¿no? Que esos problemas dermatológicos se concentran en las manos, ¿no? Y en algunas partes de la cara. ¿Ven? Pero recuerden, vean cómo son imágenes muy viejitas. En fin, no significa que no haya personas que tengan pelagra, ¿eh? Vamos a ver que los alcohólicos, o que esta afección se suele presentar en alcohólicos. Antes que nada, sepan ustedes que la pelagra también se conoce como el mal de la rosa, ¿sí? Y está atribuido a una dieta pobre. ¿Una dieta pobre en qué? Pues ya ahorita les voy a decir. En 1937, o sea, no hace tanto tiempo, se descubrió que el ácido nicotínico es la vitamina que previene la pelagra. ¿Y cuál es el ácido nicotínico? O la niacina es la vitamina B3, ¿sí? Por eso el complejo B es, híjole, pero así como no se imaginan, fundamental para el desarrollo de todos los órganos del cuerpo, incluyendo de manera privilegiada al sistema nervioso central. Por eso, no sé si alguna de ustedes es mamá, Yael, ¿no? ¿Tú eres mamá? No sé si cuando estabas embarazada, tu obstetra no, te dio como vitaminas antes de, ¿cómo se llama? De que naciera tu hijo o hija. ¿Por qué? Porque se trata como de hacer ya una especie de planificación, una especie de optimización de los recursos del sistema nervioso a través de omegas y de vitamina o de complejo B. Interesante también. No manches, eso dicen todas las mamás. A ver, tú mándame una foto y ya sabes que yo soy honesto. Si está feo, sí lo digo. Casi siempre también hay otras insuficiencias asociadas, por ejemplo, tiamina, riboflavina, que son también vitamina B, no sé, la tiamina si es B12, no me acuerdo, y riboflavina, no me acuerdo qué tipo de vitamina B, o sea, dentro del complejo B cuál es, y ácido ascórbico, que es vitamina C. ¿Sí? A ver, ¿qué te pasa? La pelagra es muchísimo más frecuente en las comunidades donde hay pobreza y donde hay graves insuficiencias nutricionales, por eso los pobres pues, son los más jodidos, pero también entre alcohólicos crónicos, pero entre alcohólicos crónicos que son pobres, ¿sale? Eso no lo pierdan de vista, o sea, el alcoholismo también destruye, pero destruye más a los alcohólicos pobres que los alcohólicos que no sé, que no son tan pobres. También pueden presentarse casos esporádicos si hay lesiones intestinales que interfieren con la absorción de alimentos. Ojo, ¿eh? Entonces aquí ya no sería tampoco tanto a los pobres, sino que, por ejemplo, conozco un caso de una persona que le dio una bacteria en el sistema gástrico, le afectó el intestino, se lo empezaron a cortar por partes, no le pudieron controlar la bacteria. La persona realmente tenía muchos recursos económicos y empezó a adelgazar un montón. Tuvo una deficiencia vitamínica, tuvo anemia, no tuvo pelagra, pero para que sepan, ¿sale? Esto también es importante. Respecto de la neuropatología, ¿qué podemos decir? En los casos avanzados se encuentran cambios ya en la estructura de las neuronas que están distribuidos a lo largo del neuroeje. El neuroeje
está más bien relacionado nada más con el sistema nervioso central, particularmente con la médula espinal, el bulbo, el tallo y el cerebelo y el cerebro. Pero bueno, se los dejo para que lo investiguen, ¿sale? Como sea, la neuropatología implica que hay una alteración de las neuronas que se encuentran en estas partes del sistema nervioso y habitualmente son más notables en el cerebro. Por eso hay una alteración en también funciones ejecutivas en casos que son muy graves. En los lóbulos frontales y en el hipocampo, las células ganglionares pierden la sustancia de Nissl, para que le piquen ahí y sepan qué es, pueden posteriormente desaparecer. Puede haber proliferación de células de la glía y del endotelio capilar. Recuerden que las células de la glía son las células que son de soporte para las neuronas, ¿sale? Si recuerdan eso, que sirven de protección y sobre todo también como de sustento de alimentación para las propias neuronas. Son células que ayudan, pero cuando hay una proliferación, pues se empieza a ver o atrofiar el propio tejido. Vean, no es una neoplasia, pero vean qué es lo que pasa con las neoplasias. En fin, ¿cuáles son los síntomas? Cefalalgia vaga, les empieza a doler la cabeza, empiezan a mostrarse irritables, empiezan a tener problemas de concentración que van en la conciencia, por ejemplo. Empiezan a tener olvidos frecuentes porque hay alteración en el hipocampo, empiezan a tener inquietud, aprehensión y un sentimiento, bueno, inquietud y aprehensión ligados con ansiedad, ¿sale? Sentimiento de incapacidad para los esfuerzos mentales y físicos. Por todo esto hay que descartar o hacer diferencial también con depresión. Al cabo de unos cuantos meses empieza a aparecer la glicitis, y estomatitis. ¿Qué es esto de, está mal glicitis, creo? No sé si era glositis, creo que sí. La lengua se empieza a hinchar y se empieza a poner roja, ¿sale? Y empieza a doler y las papilas se empiezan a atrofiar. Está bien jodido lo que les pasa en pocas palabras. Empieza a haber alteraciones ya en el sistema digestivo, como acloridria y diarrea. ¿Qué es esto de acloridria? Acloridria, que empieza a faltar la producción de ácido gástrico para poder metabolizar los alimentos que se ingieren. O sea, se empieza a hacer un problema crónico. Ya ponle que lo empiezan a rescatar. No es como, ya le di de comer, no sé, unos frijolitos y ya se recuperó. Empiezan como ya tienen el sistema atrofiado, entonces por más que les empiezan a dar, ya no se recuperan. Por eso estos pacientes ya van con intravenosa y alimentación a través de sonda. Un eritema temprano de la piel va seguido de escamación gruesa. El eritema es el que les mostré de la coloración rojiza, no tan grave, sin laceración, que después se sigue de escamación gruesa y pigmentación roja café, que es las otras imágenes que les mostré donde ya estaba más avanzado, ¿sí? Esto último es importante. Los síntomas iniciales se siguen después de un síndrome orgánico, donde ya hay alteraciones de la memoria, confusión, desorientación, delirio. ¿Y esto qué es? Es un trastorno neurocognitivo, ¿sí? Síndrome de Korsakoff, que está ligado con el alcoholismo precisamente y con demencia. Hay que hacer diagnóstico diferencial entre delirium y trastorno neurocognitivo, en cuanto que la porfiria, sobre todo en este nivel tan avanzado, está más del lado del trastorno neurocognitivo que del delirium. Respecto de qué lo puedo yo decir, respecto de su curso crónico, ¿sí? Algunos pacientes ya graves muestran excitación de tipo maníaco, mientras que otros más bien están deprimidos o angustiados, ¿sí? Puede haber alteraciones neurológicas que ya son irreversibles y que resultan de la encefalopatía que les describí allá arriba, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa? Estupor, ¿sí? Convulsiones, incontinencia, rigidez muscular, etcétera, etcétera, los que están ahí.